Hola amigos de Contexto, como siempre Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo le acompañan a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche y por supuesto en nuestro canal de YouTube escribiendo CTXT _RD. Bueno, hoy excusamos a Julio Ortega que tuvo que salir, pero por supuesto mañana estará con nosotros. Amigos, vamos a analizar el panorama de Italia y Europa tras las elecciones del pasado 4 de marzo en Italia. Bueno, pues durante los últimos años hemos visto, ustedes lo habrán sentido, un gran malestar en Europa, causado por todos los movimientos migratorios y las crisis económicas, principalmente desde 2008 con esta gran crisis. Y todo esto ha influido en estas pasadas recientes elecciones italianas. Vamos a decir que dos partidos que se definen como antisistema, por un lado el movimiento 5 Estrellas y por otro la coalición de la Liga Norte, han superado el 50% de los votos. Los votantes en Italia son 43 millones y una participación del 73%, una buena participación. Veamos entonces que los dos partidos que obtuvieron mayoría fueron, por un lado, el partido Lega o Liga Norte de Matteo Salvini, una coalición de centro-derecha integrada por Forza Italia, el partido de Berlusconi, y la misma Liga Norte de Salvini, y un partido pequeño que son los Hermanos de Italia. Entonces, por otro lado, tenemos el movimiento 5 Estrellas, que está fundado por el cómico Beppe Grillo, y su líder Luigi Di Maio. Me llama la atención de Luigi Di Maio, que es un joven de 31 años, y ellos simbolizan el descontento joven en Italia. Entonces, ¿por qué gana Luigi Di Maio? Ellos se basaron pues en la esperanza, pero también un poco en el miedo de seguir en lo mismo y llamaron a los jóvenes a votar por su futuro. Los analistas dicen que el mayor problema ahora es que el Movimiento 5 Estrellas hizo una campaña con la promesa de independencia, o sea, de no alianza y la transparencia. Por eso ellos encuentran poco probable la formación de un frente con los que ellos llaman corruptos, ¿verdad? Y este frente se necesitaría en este momento para formar gobierno. Luigi Di Maio había hablado antes de coalición, pero los grillos o grilletes, como se le llama, a los seguidores de 5 Estrellas han rechazado totalmente esa idea. Entonces, después que los antisistemas han conseguido ganar, pues arremetiendo contra la izquierda y contra la derecha, prometiendo una renta ciudadana para beneficiar la contratación juvenil, con promesas de acabar con los privilegios de los diputados, de canalizar el enfado de los italianos, cansados de estas tácticas de la vieja política de los partidos tradicionales. Bueno, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer gobierno juntándose, por ejemplo, con el Partido Demócrata, que es el que está ahora mismo en el gobierno y que ha sido el gran perdedor? Bueno, pero para esto hemos invitado al analista y periodista del diario francés Le Monde, a Jean-Michel Carrois, pues hoy sin Julio, como anuncié, pero Jean-Michel, tú que eres un gran conocedor de la política europea, de la política mundial, por tu gran experiencia, de hecho desde aquí, desde la República Dominicana, manejas todo lo que es el Caribe y Centroamérica. Entonces, fíjate, Jean-Michel, bienvenido primero, y esto que ha pasado en Italia es un reflejo a lo que está pasando en Europa. De hecho, Italia tuvo desde hace años, en el 2012, tuvo con la separación del poder de Berlusconi, tuvo un gobierno tecnócrata, como se le llamó. Muchos dicen que impuesto por lo que en ese momento manejaban la Comunidad Europea, y todo esto se ha querido ir salvando en estas nuevas elecciones, pero sorpresa, ¿cómo se formará gobierno? ¿Cuáles son los escenarios? Porque tienen que aliarse, porque por el sistema de elecciones de Italia solamente gana el que tenga el 40%. Y no dan los porcentajes, porque el Movimiento 5 Estrellas es muy difícil que se vaya a aliar con esta coalición de la Forza Norte. Sí. Entonces, ¿cuál es tu
tu visión ante esto que está pasando? Hola, hola. Primero, no, yo creo que tú hiciste un resumen muy bueno de lo que ha pasado en Italia. Básicamente perdieron los dos partidos del sistema, ¿no? Que son de un lado el Partido Demócrata centro-izquierda de Matteo Renzi, que todavía es el primer ministro saliente, ¿no? El presidente saliente del gobierno. Y del otro lado también hay que decir que perdió Silvio Berlusconi también. Sí, Su partido, Forza Italia, se queda muy reducido con un 14... Porque aunque él fue parte de la coalición... Exactamente, y él esperaba, ¿no? Lo había dicho, que dentro de la coalición de derecha, su partido, Forza Italia, iba a ser la fuerza mayor, ¿no? Y no fue el caso. La fuerza que gana dentro de la coalición de derecha es el partido de la Liga del Norte, de Matteo Salvini, que es abiertamente extrema derecha, racista, xenófoba, antieuropea. Es decir, es un partido... Y también los hermanos italianos, ¿verdad? Y que son aún más neofascistas abiertamente, que se autoproclaman, ¿no? Neofascistas. Es decir, dentro de la coalición, Silvio Berlusconi es un gran perdedor, igual que Matteo Renzi. Matteo Renzi, que había tratado en diciembre de 2016 de presentar al voto de los italianos una gran reforma, tanto institucional como de la vida pública de Italia, y que fracasó. El pueblo la rechazó. Sí. Y eso explica también que el sistema electoral italiano, un sistema muy complejo, muy complejo, que es una mezcla de proporcional y de escrutinio mayoritario. Parecido al alemán, ¿verdad? Es más complejo. Más complejo, wow. Y otro factor que hay que subrayar es que básicamente, bueno, la Liga del Norte, como lo dice su nombre, es del norte. Inclusive al principio, cuando se formó, pedía la separación de las provincias del norte de Italia, donde está la riqueza industrial, Milano, Turino, etcétera, del sur, que es la zona más pobre de Italia. Y el Movimiento 5 Estrellas, fundado, como tú lo decías, por Beppe Grillo, un comediante, un cómico, Un ¿no? cómico, eso me llamó mucho la atención. Su fuerza principal está en el sur de Italia. Es decir, hay una oposición norte-sur, pero básicamente esos dos... O sea, que tienen visiones irreconciliables. Bueno, sería muy difícil. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? Tú me preguntabas, ¿qué va a pasar? Bueno, si hay un acuerdo, tendría que ser, porque la coalición de derecha, es decir, Forza Italia de Berlusconi, más el partido Liga Norte, más lo pequeño, no dan para formar esa mayoría, es decir, no son suficientes. Para el 40%. Entonces, además, Italia, una gran parte de Italia ve con preocupación que el responsable de formar el gobierno sea Matteo Salvini, quien ha tomado posiciones muy fuertes, muy abiertamente racista, anti-inmigrante. Entonces, podría, por ejemplo, esa coalición captar algunos diputados digamos, del centro izquierda. ¿De otros partidos pequeños? Eso sería una posibilidad, pero muy remota. Ahora, ¿cuál es el primer partido en términos de votos? 32%. Y en términos de diputados, senadores, es 5 Estrellas. Sí. Igual, 5 Estrellas podría tratar de hacer una alianza. Tú le señalaste con razón que hasta el momento ese partido ha crecido con un discurso antipartido, antisistema, antipartido tradicional, y que una parte de su membresía, su electorado, ve con mal ojo que se aliara con, por ejemplo, el Partido Demócrata,
centroizquierda de Renzi. De Matteo Renzi, que según una parte importante de los italianos defraudó al pueblo porque vino después de Berlusconi con muchas promesas de cambio y parece que impuso un sistema neoliberal. Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Su misma personalidad. Él ha sido criticado por ser bastante prepotente, arrogante, decir que tenía la verdad, que había que hacer eso sin negociar tal vez suficiente. Y es verdad, imponer una agenda que es la agenda, bueno, neoliberal, si se quiere. Él dijo que se iba a retirar, ¿será verdad esto? Que ya va a pasar a la oposición y que habrá una nueva elección para un presidente del partido. Para él fue una derrota muy fuerte. Sí. Y evidentemente, bueno, es un hombre joven, todavía podría reaparecer en algún momento. Pero entonces, ¿cuáles son las situaciones? La posibilidad de hacer una alianza que dé algún tipo de gobernabilidad es un poco remota. Entonces, ¿qué queda? Unas nuevas elecciones dentro de un tiempo. O sea que tú ves, Jean-Michel, que la posibilidad ahora es de unas nuevas elecciones. Es lo que se vislumbra dentro de un tiempo corto. Sí. Pero el problema es que no está seguro que va a dar otros resultados. Exactamente. Vamos a pedir, Jean-Michel, un pequeño video que tenemos para ilustrar un poco la situación de Italia y luego lo comentamos. Adelante. Y es que los populistas de izquierda, el Movimiento 5 Estrellas y también de derecha, la Liga del Norte, fueron los ganadores de las elecciones parlamentarias en Italia. Los dirigentes de las dos organizaciones comparten una agenda antimigrante y se dijeron listos para formar gobierno. Los resultados, dicen los analistas, no son un buen indicativo y además son una muestra de la inestabilidad política que sigue padeciendo Italia. Y es que ninguno de estos partidos tiene la suficiente mayoría como para formar gobierno. Por cierto, Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, fue desplazado ya de las preferencias de los votantes de la derecha por la Liga del Norte. Si se confirman estos datos, significaría un triunfo para el movimiento de 5 estrellas y muestra el resultado del trabajo que hemos hecho. Y sobre todo, muestra otra cosa, que todos tendrán que venir y hablar con nosotros, y esto será por primera vez. Es un momento histórico para la Lega. Es un momento histórico para la Liga, porque estos resultados nunca se han visto antes. Tenemos votos del norte al sur, y creo que se ha cumplido el desafío de Salvini. Esperemos los resultados, pero creo que la región de Lombardia tendrá un presidente de la Liga. Gracias. Conversamos con Jean-Michel Carrua, periodista del diario Le Monde, ya pues dominicano por los años que tiene y por su familia, y un gran conocedor de lo que es la política internacional. Jean-Michel, vimos en el video, como tú muy bien señalaste, que la Liga Norte pues fue una sorpresa para ellos mismos, pues esta cantidad de votos que obtuvieron, y como tú muy bien decías, son incluso pro movimientos separatistas, lo que podría ser muy preocupante. Y por el otro lado, 5 Estrellas era un partido que no existía, ¿verdad? Es un partido nuevo. 2009. O sea, sí, bastante nuevo. Menos de 10 años. Menos de 10 años, y que parecía imposible hace 5 años, o sea, en las pasadas elecciones, que pudiera ser el que ganara mayor cantidad de votos. Y fíjate, Jean-Michel, que ahí justamente en el video que veíamos se decía populismo de derecha. Yo quisiera también hacer una acotación en cuanto a este término, que es un término relativamente nuevo y que muchos están totalmente en contra de que esto sea populismo al ser de derechas. ¿Por qué se le llama a estos populismo de derecha? ¿Y desde cuándo se le llama así? Bueno, es un término ambiguo, porque cuando uno habla populismo uno piensa en pueblo. Claro, claro. Y el pueblo tradicionalmente se considera como de izquierda. Ahora, ese término se empezó a utilizar en Europa,
sobre todo en Francia, con el surgimiento del Frente Nacional, el partido de extrema derecha, fundado por Le Pen, sí, Marine y Le ahora Pen. su padre primero, y ahora la hija, Marine Le Pen. ¿Y por qué se utilizó ese término? En gran medida porque una buena parte de la base del Frente Nacional vino del Partido Comunista Francés. Es decir, los bastiones, la plaza fuertes del Frente Nacional en Francia, en gran medida son zonas obreras en el norte, en el sur, donde el Partido Comunista era muy fuerte. Y por eso un traslado del pueblo. Y ese traslado fue por defender los puestos de trabajo que los migrantes podían tomar. El tema de la migración fue muy importante. Es decir, dentro del discurso de todos esos partidos llamados populistas de derecha, que el mismo Trump ahora es un ejemplo de eso, sí, ha sido el discurso antimigración. Es decir, defender, bueno, proteccionismo y antimigración. Esos son los dos temas. Sí. Y atizar los miedos de esa parte de la población bastante debilitada por la globalización, por la mundialización. Entonces, un discurso también de cerrar las fronteras para protegerse del neoliberalismo, del libre intercambio de mercancías, todo eso. Bueno, la nación, se habla mucho de la defensa de la nación, y eso ha funcionado en países donde los cambios han sido muy, muy rápidos, muy fuertes, particularmente no por razones demográficas. En Europa, ¿no? La migración ha venido a sustituir en una serie de puestos. Entonces, el discurso de esos populistas de derecha es decir, esos migrantes le viene a quitar los puestos, pero a esa mano de obra no calificada, que son una clase más baja. Sí, pero la verdad es que muchos de los puestos donde están trabajando los migrantes son puestos donde ya los franceses, inclusive los más pobres, no querían pues, recogida de los desechos, ese tipo de muy duro en la construcción, cosa que no se encontraba mano de obra. Bueno, conocemos el problema aquí con la migración. También está pasando algo muy parecido, no solamente aquí, sino en toda América Latina. Entonces te pregunto, Jean-Michel, este factor que ha provocado los populismos llamados de derecha, ¿es lo que ha provocado esta polarización de nuevos partidos y partidos más radicales y también llamados antisistemas en Italia? Eso por un lado. Y segundo, a la vez, esto es producto también de las migraciones en Italia y de lo que ellos le llaman unas crisis económicas mal manejadas. Y entonces surgen estos nuevos actores en el escenario. Sin embargo, tampoco son mayoría. Exactamente. No, le voy a dar unas cifras que van a explicar realmente lo que ha pasado. En los últimos años, 10 años, han llegado más de 600.000 migrantes, por la gran mayoría de ellos africanos, África del Norte, sobre todo África del Subsahara, a Italia. 600.000 han llegado a través del Mediterráneo. Se ha visto mucho por televisión, esa yola, esos barcos no llenos, cruzando hacia Lampedusa, que es llegan es que le queda bien cerquita, es el primer punto. Cerquita. Entonces, ¿qué pasa? Europa, eso es una crisis mayor para Italia, ¿no? Entonces, llamó a los otros países europeos a ayudar a manejar esa crisis, y varias veces hubo reuniones, cumbre de los países de la Unión Europea, donde se tomó la decisión de repartir esa carga migratoria entre los varios países, ¿no? Inclusive en una de esas cumbres se decidió un sistema de cuota con definición de cuántos migrantes que estaban en Italia se iba a cada país.
¿Quiénes aceptaron? ¿Cuáles países aceptaron? Bueno, realmente muy pocos. El único país que hizo un esfuerzo muy importante fue Alemania, sí. En su momento. Pero bueno, que sobre todo la mayoría de los migrantes que llegaron a Alemania no venían tampoco de Italia, sino de esa presión muy fuerte que había en Grecia. Que venían de Siria, de Irak, de esa zona de guerra. Que no eran porque hay que ver que Europa está bajo dos presiones muy fuertes, dos olas migratorias muy fuertes, que son una del sur y otra del este. Exactamente, del este. Entonces, de todos estos países invadidos. El millón de migrantes que llegó a Alemania, más o menos, 1 millón, la mayoría venía del este. O sea, que eran refugiados de guerra. De guerra, bueno, de guerra y la situación de crisis de Irak y de Afganistán, toda esa zona. En Italia, la gran mayoría que llegaron venía del sur, venía de África. Entonces, muy pocos realmente, algunos se fueron para Inglaterra, cruzando Francia en ese famoso campus que había en Calais, ¿no? Para tratar de cruzar. Y tanto fue así que esa fue una de las razones del Brexit. Que ellos no querían seguir aceptando esta migración. Entonces, Italia con razón, ¿no? Tanto a nivel de gobierno como de la opinión pública, se sintió abandonada por los otros países de Europa. Y entonces, de los 600.000 se estima que unos 30.000 nada más fueron relocalizados en otros, decir, muy poco. Muy poco. Entonces, eso ha creado en Italia esa frustración, ¿no? En términos de la migración. Aceptar todos estos migrantes. Y yo creo que eso ha sido un factor muy importante. El otro factor, como tú señalabas, era el factor económico. Es decir, una parte de la población tiene la percepción de que el euro ha encarecido el costo de la vida, que la construcción europea no ha sido un elemento positivo para ellos. Es decir, hay toda una franja de la población que se ha sentido golpeada y abandonada por la construcción. Incluso Jean-Michel, Matteo Renzi creo que planteó un referéndum para salirse del euro, ¿no? Matteo Renzi no. No, Matteo Renzi no. ¿Quién era que lo estaba...? Lo que han dicho que quieren... Bueno, las dos fuerzas que ganaron, que se llaman euroscépticos. Exacto. Que son la Liga del Norte de un lado. Ellos son los que lo plantean. Y los Movimientos 5 Estrellas. Sí. Movimiento 5 Estrellas ha cambiado un poco su posición. Es interesante tal vez hablar un minuto de ese movimiento. Sí. Como tú decías, creado hace poco tiempo, 2009, por ese cómico Beppe Grillo. Por eso es que se llaman los Grilles. Los Grilles, sí. Y un señor muy ducho en informática, que tuvo un papel muy importante, que lo que es muy interesante en el Movimiento 5 Estrellas es cómo ha manejado el Internet. Es un movimiento que se ha creado, es un movimiento .2, ¿no? Que realmente sin las redes sociales, sin el Internet, no existiría. Mira cómo volvemos a la importancia de las redes en la política, claro, que es fundamental. Ese movimiento, que es el primer partido hoy en día en Italia, sí, se ha desarrollado en base a una plataforma en Internet que ahora cambió de nombre desde que Beppe Grillo se alejó un poco se llama Rousseau, del nombre del filósofo francés, porque la idea es Rousseau, ¿no? El filósofo Rousseau, sí, que hay que darle a cada uno, ¿no? Su poder de intervenir. Entonces, a través del Internet, esa plataforma. Y fíjate cómo tiene entonces esa base, se apoya en esa base filosófica también. Claro, claro. Sí. Y fíjense que es un movimiento compuesto por la mayoría de jóvenes. Vámonos a la pausa. Y cuando volvamos, vamos a entrar con otro de los videos que nos refleja la situación en las elecciones de Italia. Volvemos.
La coalición de centro-derecha del ex primer ministro Silvio Berlusconi y partidos de ultraderecha gana las elecciones generales en Italia, según los primeros sondeos tras el cierre de urnas, y lo hace seguida de cerca por el movimiento 5 Estrellas. En el Senado, la coalición Forza Italia de Berlusconi conseguiría entre el 13 y el 16% de los votos, y en la Cámara de Diputados entre un 12,5 y un 15,5%, según los datos del sondeo de la televisión pública RAI. Unos resultados que suman junto al porcentaje de su asociada Liga Norte y Hermanos de Italia, llegando a entre el 30 y el 38% en el Senado y el 28,5 y el 36,5% en la Cámara Baja. De cerca, según los sondeos, le seguiría el movimiento 5 Estrellas, partido que conseguiría por sí solo, sin ir en coalición, entre el 29 y el 32% en el Senado y el 29,5 y el 32% en la Cámara de Diputados. Mientras que en tercer lugar se situaría el Partido Demócrata de Matteo Renzi. El ex Cavalieri, inhabilitado políticamente, ha propuesto como su candidato al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pero acordó con el líder de la Liga Norte, Salvini, que si conseguía más votos le apoyaría como primer ministro en caso de deber formar gobierno. Bueno, un detalle interesante es que la coalición encabezada, podríamos decir por Berlusconi, por Silvio Berlusconi, no sé, porque él tenía muchas esperanzas de ganar, quién iba a estar al frente del gobierno, porque recordemos que Berlusconi estuvo descalificado en el 2012, de hecho dejó el gobierno y ahí entró pues este gobierno de facto, encabezado por este que fue la Unión Europea que lo puso. Eso por un lado, y por otro es importante decir que el movimiento 5 Estrellas, del cual hablaba Jean-Michel en el segmento anterior, fue financiado sin ningún tipo de aporte desde el gobierno, sino todo fue aporte por internet, aporte de jóvenes, y fíjense que pudo ganar algo parecido a lo que pasó con Obama. Obama y Macron en Francia. Ah, Macron Acuérdate también. Que, no recibió, no me recordaba. No, recibió, pero la rapidez. Ah, no, eso sí. El momento se crea el movimiento Marche. Sí. Fue en un año, ¿no? Sí, fue una sorpresa, Macron. Igual, bueno, hay muchísimas diferencias, pero un punto común que se dice ni de izquierda ni de derecha. Exactamente. Es decir, cambiando un poco el paradigma de las ciencias políticas, ¿no? Que es muy difícil definir el movimiento 5 Estrellas en la casilla que se utilizaba hasta el momento de derecha a izquierda, ¿no? Tú has tocado un punto sumamente interesante, y es cómo en esta época tanto Macron como 5 Estrellas ganan el porcentaje más alto, diciéndose ni de derecha ni de izquierda, diciéndose que no van a arrastrar viejos odios y que ellos caben todos. Entonces, esto nos hace pensar que hay un nuevo orden, Jean-Michel, y entonces vendría la pregunta de si las coaliciones, que son también una moda, pues podría ser decir nueva, tú me corregirás al respecto, si las coaliciones están haciendo que se abolan, se tachen, vamos a decir, estos movimientos ideológicos. Bueno, lo que podemos ver después de ya casi un año de ejercicio de poder por Macron en Francia, donde el poder presidencial es muy fuerte, ¿no? Es un país donde hay una concentración del poder ejecutivo en manos del presidente. Yo diría que es más de derecha que de izquierda. Sí. Es más que de derecha. La práctica, la praxis del ejercicio del poder de Macron, hasta el momento, ¿no? Eso puede después matizarse, pero hasta el momento ha sido tanto las medidas económicas, bueno, trató también de desarticular nudos que existían en la sociedad francesa desde hace tiempo, pero por ejemplo en términos de la política fiscal, de los impuestos, que es un tema clave, ¿no? Para definir. Evidentemente, las medidas que ha tomado son bastante parecidas a las medidas que ha tomado Trump, es decir, favorecer
los ingresos muy altos, con la esperanza de que esa gente va a reactivar la economía, invertir en producción y no en casino, en finanzas. Claro. Que es una apuesta, vamos a ver, pero no es evidente. Los izquierdistas apostaban a eso, Jean-Michel, cuando Macron decían que era más de lo mismo, porque él había sido ministro en el gobierno anterior. Exacto, de Hollande. Pero de un gobierno de centro-izquierda, ¿no? Porque Hollande era del Partido Socialista. Sí, sin embargo, los izquierdistas decían que como quiera que era más de lo mismo. Lo decía más por el hecho de que él había trabajado en la banca privada. Ah, verdad, porque era un empresario de la banca privada. Un jugador importante de un banco de inversión muy conocido, Entonces, lo que se puede decir es que ese discurso que puede funcionar, ¿no? Ni de izquierda ni de derecha, a nivel de una campaña electoral, cuando llega al poder ya hay que definirse, hay que tomar medidas y evidentemente hay medidas que favorecen tal o cual sector, entonces ya se puede dar. Y yo creo que en el caso de Italia, evidentemente, está frente a problemas parecidos. Por ejemplo, un problema que se ve en todos los países europeos es el problema de la jubilación, de las pensiones, porque es una población que lo cambió Matteo Renzi, ¿no? Bueno, es uno de los temas clave de discusión y debate en España, en Italia. Y Matteo Renzi trató de introducir una reforma, eso fue otro tema que le costó mucha popularidad. Y en Francia igual, y la razón de por qué, porque la población está cada vez más vieja, es decir, los viejos viven cada vez más tiempo. Y hay menos jóvenes. Si uno mira, por ejemplo, mi periódico, la página donde se anuncia los decesos, se ve que muchos ahora tienen 100 años y más. Son gente que han parado su actividad profesional a los 60, 65, y que viven 30, 35 años. Es mucho, ¿eh? Y los con sistemas de pensión problemas de salud, con problemas, es decir, más viejo, más problemas de salud. Y todo eso tiene un costo que hasta el momento la sociedad de bienestar europea ha podido pagar porque había suficientes jóvenes cotizando, trabajando, pero a medida que hay cada vez más viejos, cada vez más costosos, porque muchos son dependientes también, necesita ayuda, son costos que entonces es un problema. Porque mucho se habla de que, y es muy cierto, de que son derechos sociales adquiridos, que cómo va a ser que ahora en la modernidad vengan a perderse. Pero también es una realidad que cada día en Europa hay menos jóvenes y que el dinero es matemático. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Vámonos a la pausa, Jean-Michel. Y cuando volvamos quisiera hacerte, que tú me contestes la pregunta, ¿qué está en juego en Italia? ¿Qué puede perder, qué puede ganar con estos resultados electorales? Volvemos. Bueno, vamos a profundizar en este tema a esta hora. Para ello invitamos al analista internacional Guillermo Mackin desde Cambridge, en Gran Bretaña. Bienvenido, Guillermo. Bueno, inicialmente hay como dos puntos acá interesantes para analizar. Luego de ver estos resultados en las elecciones italianas, sucede al parecer lo mismo que en Alemania hace poco. No se logra el umbral del 40% para poder conformar un gobierno. ¿A qué se puede deber esto inicialmente? Es lo normal. El que dice que esto es raro es porque no ha seguido la política italiana o la alemana en los últimos 40 años. En sistemas donde hay elementos preponderantes de representación proporcional y una pluralidad de partidos, sería prácticamente fraudulento que alguien lograra una mayoría de ese tipo. Los únicos sistemas parlamentarios que tienen mayorías
aplastantes son, por ejemplo, el sistema británico, porque con el 40% de los votos o el 30% de los votos se logra casi el 60% de los escaños. Así que hay que mirar cómo funcionan las cosas y la historia. Claro, ahora, Guillermo, aquí hay otro punto que también pareciera preocupar a la comunidad y tiene que ver con la marcada tendencia antiinmigrante y anti-Unión Europea, pues que se ha sondeado entre la preferencia de los votantes de conformarse definitivamente un gobierno ultraderechista en Italia. ¿Cree que preocupará esto al resto de Europa? No creo que se forme un gobierno de derecha. La derecha está diciendo que puede formar gobierno, pero el movimiento 5 Estrellas tiene que ser consultado porque es el partido que por sí mismo, sin alianzas, tiene el mayor contingente de representantes en la Cámara de Diputados. Entonces, Salvini, el líder de la Liga, esta mañana hizo una declaración que es parte de las negociaciones normales que llevan a la formación de un gobierno, un proceso que va a durar como un mes más o menos, diciendo que tiene derecho a formar el gobierno. Pero el presidente de la República no tiene ninguna, que Sergio Mattarella no tiene ninguna obligación de hacerlo. Inclusive puede llamar a alguien que es extrapartidario, como ya se ha hecho en los últimos 10 años. Entonces, es un proceso abierto y normal de negociaciones. Hay elementos antieuropeos, como pasa en toda Europa, porque en toda Europa se está buscando una reforma. Bueno, justamente en toda Europa se está buscando una reforma y con esta campaña, con una retórica antiinmigrante, antieuropea, con promesas difíciles de cumplir, ¿qué pierde y qué gana Italia brevemente en una parte o del otro lado? Bueno, yo creo que pierde Italia y que pierde Europa, ¿no? Hay que verlo dentro claro. Europa, no se puede olvidar que Italia es miembro fundador de la Unión Europea, la tercera economía de la Unión Europea. Es un país muy importante. Ahora yo diría que los otros países han aprendido a vivir con la inestabilidad política en Italia. Italia ha tenido más de 70 gobiernos en menos de... Bueno, en 60 años yo creo que fueron una inestabilidad y no acaba de definir unas instituciones que podrían permitir un gobierno más estable, ¿no? Yo creo que para Italia es importante, bueno, es un país que funciona a pesar de esa... Exacto, de ese desorden político. Desorden institucional y político. Pero yo creo que evidentemente, bueno, un dato interesante, que el mismo día que se conocieron los resultados de la elección en Italia, se anunció en Alemania la formación de una coalición de gobierno. Que pasó algo muy parecido de lo que pasó en Italia. ¿Cómo se resolvió en Alemania? Bueno, parecido no, porque yo diría que las dos grandes fuerzas, que son la CDU de un lado, el partido de centro derecha de la canciller Merkel, y el SPD, los socialdemócratas, perdieron, pero no fue una derrota tan apabullante grande como la de Renzi, como la que pasó en Italia. Y además, sí creció el partido de extrema derecha. Sí, el de Marine Le Pen quedó segundo. No, en Alemania. ¿En Alemania? En Alemania. Quedó segundo. No es Marine Le Pen. Marine Le Pen es Francia. Sí, perdón. El de Alemania, ¿cómo se llama? AfD. Ajá, ese, el FDP. Entonces, creció, pero no llegó a realmente estar en posiciones de entrar al gobierno. Fue más fácil la coalición. Exacto. En Italia no, los dos partidos del sistema, es decir, el de Berlusconi a la derecha y el de socialdemócrata de Renzi, se cayeron totalmente.
a niveles 14, 16%. Claro, ¿no? claro. Y hay también una diferencia importante entre Alemania e Italia, es la presencia en Italia, el primer partido, como decía, es 5 estrellas, ¿no? Sí, que es un fenómeno que no tiene realmente equivalente, no se puede comparar ni a Podemos en España, a pesar de Podemos ser antisistema, ni a la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon en Francia, que también es un partido que critica mucho, pero es otra cosa, ¿no? Jean-Michel, en estos minutitos que nos quedan, ¿qué aprender de la crisis política en Italia nosotros, como la República Dominicana? ¿Qué similitudes ves tú con nuestra pequeña isla, nuestra sociedad dominicana, con esta elección en Italia? Bueno, yo diría lo que me parece lo más importante es la gestión migratoria. Yo creo que si aquí realmente no hay una toma de conciencia de la necesidad de realmente cambiar esa hipocresía que ha definido la política migratoria del país, es decir, que el primer empleador de mano de obra en situación irregular sigue siendo el Estado, si sectores importantes de la economía nacional, como son construcción y agricultura, el mismo turismo, construcción de hoteles, siguen trabajando, violando la ley, porque hay una ley aquí que es la 80-20, que supuestamente se debe emplear un 80% de dominicanos. Bueno, si hay que cambiar esa ley para algunos sectores, yo creo pues que se cambie, pero que sea algo Pero yo legal. creo que si no se respeta la ley, si sigue la corrupción que todo el mundo conoce en la zona fronteriza, ese país sí va a tener un problema muy serio, que yo creo que ese problema migratorio está a la raíz, ¿no?, de lo que vemos en Europa. Claro. Y yo creo que eso se puede replicar en otras partes, en otros países. Hay que definir reglas claras y aplicarlas, porque aquí hay muchas reglas que no se aplican. Claro, el presidente Danilo Medina pues prometió ocuparse personalmente de darle seguimiento a este tema, pero veremos, como tú muy bien dices, Jean-Michel, que esto se haga y que los sectores que pues dicen que sí, que quieren resolver el problema, estén dispuestos a esto. Jean-Michel, nos queda un minuto. Europa y el populismo de derecha que aboga por salir de la Unión Europea, ¿esto a quién le convendría? Bueno, no creo que le convendría a la gente que vota, porque el tema del euro, que es un tema muy concreto, ¿no? La misma Marine Le Pen, que durante años decía que acabar con el euro, entonces hubo muchos estudios que se hicieron que te dice que si sale del euro, lo que sería el franco, ¿no?, volver al franco, hubiera una devaluación muy importante del franco. Y eso provocaría un aumento de la deuda, porque la deuda de Francia, claro, que es muy importante, claro, más del 100% del PIB, habría que pagarla, ¿no?, en moneda fuerte. Claro, claro. Es decir, el euro es una garantía de cierta estabilidad económica dentro de la zona. Y vamos a ver lo que pasa en Reino Unido. En Gran Bretaña. Ya hay mucha gente que quiere volver a hacer otro referendo para deshacer el Brexit. ¿Eso es posible, Jean-Michel? Bueno, hay discusiones, pero ya yo creo que hay una mayoría de británicos que están conscientes que cometieron un error precisamente por esas razones del populismo de derecha, exacto, la migración y todo eso, y que ahora quieren deshacer su voto y volver a favor de una integración de nuevo. Dios mío, gracias Jean-Michel por este análisis, no solamente de la política en Italia y estas elecciones en los pasados días del 3 de marzo, sino también por esta visión global, incluyendo también a la isla de la República Dominicana, nuestra media isla. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Hasta la próxima.